Pero pongámonos de acuerdo, ¿era Carlos I o Carlos V? Los dos al mismo tiempo. Este fue un rey que en su momento tuvo 17 coronas. Fue Carlos I de España porque fue el primer rey de España en llevar ese nombre. Heredó los reinos de Castilla, León, las Islas Canarias, las Indias, Aragón y todas las posesiones de España en Italia. Y esto del lado de su madre, aquella que se conoce con el epíteto de Juana la Loca, que hoy los historiadores dicen que la pobre mujer no estaba loca. Juana, a su vez, era la hija de los muy católicos reyes Fernando e Isabel. Y era Carlos V de Alemania porque era hijo de Felipe el Hermoso, a través de quien le llegaron todas las posesiones de sus abuelos. Sus abuelos eran el abuelo Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y a través de él le llegaban como herencia todos los territorios germánicos. Y su abuela era María de Borgoña, y a través de ella le llegaban todos los territorios que pertenecían a los Habsburgos y Borgoña. Es necesario decir que heredó a su abuelo Fernando, aunque ante la ley la heredera era Juana la Loca, pero entre nieto y abuelo hubo un entendimiento para mantener fuera del poder a la pobre Juana por los trastornos propios a su epíteto. Algunos historiadores dicen que realmente Juana no estaba loca. El poder que lo hizo a los 19 años el hombre más poderoso de Europa no solo se debió a herencias, sino también a maniobras políticas que llevó a cabo. A esa edad se le consideraba el dueño del mundo. Decía que en sus tierras el sol nunca se ponía. Fue coronado como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en Aquisgrán, su capital. Pasó un cuarto de su vida sobre las rutas de su inmenso imperio tratando de federar las naciones europeas. Fue un hombre muy religioso, de apetito feroz y amoroso amante de su esposa, Isabel de Portugal. Se casaron a medianoche y a las 2:30 el matrimonio ya estaba consumado. No tuvo ningún amante en vida de su esposa. Fue enemigo jurado del rey de Francia, Francisco I, con quien tenía una gran rivalidad por el título de emperador del Sacro Imperio y otras posesiones. Carlos I de España y V de Alemania también fue un gran defensor de la fe cristiana ante los embates de la Reforma. Tampoco tenía buenas relaciones con los otros grandes de la época, Enrique VIII de Inglaterra y Solimán el Magnífico, sultán de la Sublime Puerta. Después de 40 años de reinado, con una gota particularmente invalidante, apesadumbrado por ver el triunfo de la Reforma en sus propios territorios, deprimido y cansado, renuncia a favor de su hijo Felipe II y su hermano Ferdinando, a quien lega sus posesiones austriacas. Nació en Gantes, Flandes, lo que actualmente es Bélgica, y muere a los 56 años en Yuste, su retiro en España, un monasterio perdido al oeste de España, donde a pesar de todo y debido a su influencia en cuestiones religiosas, sigue como consejero. A pesar de ser un hombre tan poderoso, vivía con muy pocos lujos. Fue el artífice de su propio entierro en la capilla de Yuste, donde sus restos estuvieron 15 años bajo el altar de la capilla para después pasar a San Lorenzo del Escorial, construido en su honor por su hijo Felipe II en la cripta real. De un lado de la cripta real, en el Escorial, están los reyes de España, comenzando por Carlos I y Carlos V al mismo tiempo, y del otro lado las esposas y madres de los mismos. La única persona que allí está enterrada y que no fue rey de España fue el conde de Barcelona, Juan Borbón y Battenberg, abuelo del actual Felipe VI.
Así termino el programa del día de hoy, muy agradecido por el tiempo que me dedican. Les pido que por favor le den clic a la campanita, porque así YouTube les indicará cuando salga un nuevo programa. Tampoco dejen darle clic en el like, porque eso me ayuda mucho con la divulgación. Aquí les dejo con dos programas que de alguna forma están relacionados con el tema tratado hoy. Es el momento de despedirme de ustedes, como siempre, con un cariñoso hasta la próxima.